Evangelio de hoy. Miércoles 19 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 11 al 28. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues, un hombre noble se fue a una provincia lejana para recibir un reino y volver. Y llamando 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Mas sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo recibido el reino, mandó llamar a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno negociando. Y vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo. Pues en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino el segundo, diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo: tú también serás sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre recio, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre recio? ¿Qué tomo lo que no puse, y qué ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no diste mi dinero al banco? ¿Y yo viniendo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo, que a todo aquel que tuviere, le será dado, mas al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y también aquellos mis enemigos que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Y dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acercarse con calma al relato. Al abrir el corazón a este pasaje del Evangelio según San Lucas, nos encontramos con una escena que a primera vista parece sencilla. Jesús, al acercarse a Jerusalén, cuenta una parábola sobre un hombre noble que se va a recibir un reino, y deja a sus siervos con minas para que las administren. Sin embargo, la sencillez aparente disimula una riqueza de sentidos que toca la fe, la ética, la comunidad y la esperanza escatológica. Para leerla bien es necesario hacerse pequeño, respirar pausadamente y dejar que cada detalle hable. El contexto inmediato, las actitudes de los personajes, las consecuencias de sus decisiones, y la promesa final de juicio y restauración. Tomémonos un momento para situarnos. Jesús se dirige hacia Jerusalén, la ciudad del templo, donde los símbolos de poder y autoridad humana convergen. Habla a una audiencia que comprende expectativas políticas y religiosas. Sus oyentes escuchan palabras que podrían parecer políticas: reino, autoridad, representantes. Pero Jesús convierte esa expectativa en una lección sobre fidelidad y riesgo espiritual.
No se trata solo de administración económica, sino de cómo vivir el tiempo entre la venida del Señor y su regreso definitivo. El contexto del viajero, ausencia con sentido. La primera imagen que aparece es la de un hombre noble que se va a recibir un reino. Ese viaje transforma la ausencia en oportunidad y en prueba. La partida no es abandono puro. Tiene un propósito y un límite. En toda comunidad de fe, a lo largo de la historia, la figura del ausente que deja responsabilidad ha sido recurrente. Líderes que dejan su obra en manos de otros. Comunidades que atraviesan tiempos de espera. Creyentes que viven la espera activa. Esa ausencia modela la libertad. Los siervos reciben minas. Es decir, un capital mínimo, y la libertad para actuar. No se les ordena cada paso ni se les dice exactamente cómo invertir. La ausencia del amo exige discernimiento. Fidelidad creativa, iniciativa. La espera se convierte en tiempo decisivo. En la vida espiritual también hay ausencias que ponen a prueba la fe. La ausencia aparente de Dios en medio del sufrimiento. El silencio que invita a crecer en confianza. Esta parábola nos recuerda que la ausencia no es abandono inexistente, sino una escuela de responsabilidad. La mina, poco y significativo. La mina no es una suma gigantesca. Es un bien limitado, valioso en sí mismo, pero claramente insuficiente para seguros de fracaso o de inacción. La parábola nos habla de lo que se hace con lo poco que se tiene. A menudo, la tentación es comparar. Si no tengo grandes recursos, prefiero esconder lo que tengo por miedo a perderlo. Pero Jesús propone otra lógica. El capital dado, aunque pequeño, es ocasión para multiplicar. El test de la fidelidad no está en la cantidad de lo recibido, sino en la disposición a arriesgar con humildad y creatividad. Asimismo, la mina simboliza dones variados. Tiempo, capacidades, relaciones, recursos materiales. La palabra en boca del creyente. Estos dones no son propiedad absoluta sino confianza confiada por otro. El que recibe no es dueño sino mayordomo. La parábola sitúa la mayordomía como virtud cristiana. Administrar con generosidad y responsabilidad aquello que nos fue confiado. Actitudes frente a la tarea, iniciativa, pragmatismo y miedo. Los siervos reaccionan de modo distinto. Algunos toman la iniciativa, trabajan, negocian, multiplican. No se limitan a esperar instrucciones, sino que transforman la incertidumbre en oportunidades. Su actitud es práctica pero profunda. Se atreven a poner en juego lo que recibieron. La fidelidad cristiana muchas veces se expresa en pequeñas decisiones cotidianas. Dedicar tiempo a quien sufre. Enseñar sin buscar gloria, emprender proyectos que sirvan al bien común. La iniciativa de estos siervos nos invita a repensar la fe como acción. El siervo que esconde la mina actúa desde el miedo. Su excusa es plausible, porque te tenía miedo. Expresa un miedo que confunde autoridad con amenaza, que no comprende la confianza del dar. Ese temor paraliza y transforma el don en una posesión temida. Aquí hay una llamada a examinar las propias motivaciones. ¿Actúo desde la confianza en la relación con el Señor? ¿O desde la calculadora del miedo? El miedo, cuando gobierna,
Convierte la libertad en servidumbre. El estilo de juicio, reconocimiento y consecuencia. Al volver el Señor, pide rendición de cuentas. No hay sorpresa en la demanda, la expectativa era clara. Pero el modo de juicio no es arbitrario. Reconoce el trabajo y la iniciativa con alegría. Bien, siervo bueno. Aquí resuena la justicia de Dios, que no ignora los esfuerzos humildes. El juicio no es únicamente un castigo, sino un reconocimiento que libera y otorga más responsabilidad. La consecuencia no es igual para todos. A los que multiplicaron, se les confía más. Al que escondió, se le quita lo poco que tenía. Esta variación no responde a favoritismo, sino a lógica de fructificación. La vida que da fruto se conserva y se amplía. La que se cierra en el miedo pierde lo que tenía. Es una invitación a vivir de modo que nuestro compromiso multiplique la esperanza. Recompensa y servidumbre, una inversión ética. Cuando se dice toma tu autoridad, la parábola invierte expectativas. No es que la recompensa extinga la servidumbre. Más bien, la transforma. La autoridad que se ofrece no busca la opresión sino la responsabilidad. Al servicio de la comunidad. La recompensa en el Evangelio no es un premio egoísta, sino una ampliación de la misión. Más poder para servir, más terreno para la benevolencia. Así el Evangelio corrige nuestra visión estrecha del premio. No es jubilación eterna en el ego, sino mayor entrega despierta. El cristiano que escucha esta historia puede preguntarse: ¿qué significa para mí recibir autoridad? Quizá es la posibilidad de influir en el mundo con justicia, de promover la verdad, de cuidar la vida. La parábola sugiere que las obras realizadas en fidelidad no solo son aprobadas por Dios, sino que se convierten en cimientos para una misión mayor. La lógica del Señor que espera, paciente pero esperante. El regreso del Señor ocurre luego. Ese luego habla de tiempo misterioso. No es instantáneo ni indefinido. Hay una espera que requiere paciencia activa. La comunidad cristiana vive en ese intermedio. La promesa se ha inaugurado en Cristo, pero su plenitud está por venir. Entretanto, la actitud requerida no es apatía, sino creatividad y justicia. La espera modela el temple del alma. La paciencia que actúa es la virtud, que transforma el tiempo en fruto. La parábola también advierte contra la indiferencia. La espera no legitima la inacción. Ser fiel en la espera es invertir lo que se posee en obras de amor y justicia que hagan visibles los signos del reino. Jesús enseña que la paciencia que no da fruto se degrada. El peligro del falseamiento, miedo convertido en juicio. El siervo que guarda la mina ofrece una lectura distorsionada de la realidad, transforma la figura del Señor en un juez temible, no en un benefactor confiado. Esta caricatura es peligrosa porque justifica la inercia. A menudo, en comunidades de fe, aparecen representaciones erróneas de Dios, que invitan a esconder dones por miedo al juicio. Este pasaje nos obliga a interrogarnos: ¿qué imagen de Dios manejo? ¿Es la del juez que castiga por capricho o la del padre que confía, corrige y anuncia plenitud? Corresponde a la comunidad y a la pedagogía cristiana ofrecer testimonios de confianza donde los dones
Se ponen en servicio sin temor paralizante. Una fe madura es capaz de soportar el riesgo porque confía en la bondad última de quien envía. Justicia restauradora, tomar y dar como principio. La respuesta del Señor es, en cierto modo, restauradora. No se limita a castigar. Redistribuye para que lo que es fecundo continúe siendo semilla de bien. La parábola plantea una economía espiritual. Dios espera que lo que se recibe sirva al bien común. La verdadera justicia no acumula sino que multiplica y reparte. Esta lógica rompe con modelos humanos que valoran la posesión y el poder por sí mismos. En el reino que anuncia Jesús, la auténtica grandeza yace en la capacidad de hacer fructificar el don para los demás. Por eso, la parábola es también un llamado a la solidaridad. Los frutos no son exclusivamente personales. Sirven a la comunidad. Así, la responsabilidad personal se conecta con la responsabilidad social. La acción fiel de cada uno tiene repercusiones en el cuerpo entero del pueblo de Dios. La relación con la venida definitiva, esperanza y responsabilidad. Este relato está enmarcado por la inminencia del viaje del Señor a recibir un reino. Para la comunidad que escucha, hay una dimensión escatológica clara. El reino ya no es mera promesa futura, sino presencia que exige respuesta ahora. La venida definitiva de Cristo no anula la responsabilidad presente. La intensifica. Vivir el tiempo presente con sentido profético implica trabajar por la paz, la justicia, el perdón y la caridad. La esperanza cristiana no es escapismo. Es motor que impulsa la acción responsable. Saber que el Señor regresará no es excusa para la pasividad. Es garantía de que nuestras obras tienen sentido último. Así, la parábola nos insta a mirar nuestra vida como preparación y como testimonio para la venida final. Vocación y libertad, la invitación a decidirse. Cada oyente del relato es interpelado. ¿Qué haré con la mina que se me confía? La parábola no prescribe una única forma de acción, pero sí exige una decisión. La libertad cristiana se ejerce precisamente en esta capacidad de elegir el bien mayor frente al miedo. Tomar la iniciativa y arriesgar. Por el bien ajeno es el acto que distingue al siervo fiel. El texto, además, desafía el reduccionismo de la religiosidad centrada en la seguridad personal. La vocación cristiana es compromiso que implica riesgos. Amar de verdad siempre implica exposición. Invertir tiempo, hablar en favor de la verdad. Cuidar sin esperar reconocimiento. Esa vulnerabilidad es la escuela donde se forja la confianza en el Señor. La tensión entre recompensa y servicio. Es importante no perder de vista que la recompensa mencionada no desconoce el carácter servicio del liderazgo cristiano. La autoridad que se da a los siervos fieles no es para su engrandecimiento sino para extender la justicia del reino. Aquí hay una crítica implícita a modelos de poder que buscan dominio. Jesús invierte la lógica. Mayor autoridad significa mayores oportunidades de servir al bien común. Este punto es delicado porque el corazón humano puede confundir mérito con privilegio. La parábola ilumina que el verdadero mérito abre a la entrega. El reconocimiento divino no pretende inflar egos, sino afirmar la fidelidad para que sirva a más gente.
La profundidad del silencio divino, un espacio que forma carácter. Cuando el Señor de la parábola se ausenta, ese silencio no es vacío, es el escenario donde se revela el corazón de cada siervo. En la vida espiritual sucede lo mismo. A veces Dios calla no para confundirnos, sino para permitir que emerja lo que realmente somos. Nuestras motivaciones, nuestros temores, nuestras intenciones más profundas. El silencio divino es una pedagogía fina, que obliga a tomar posición. Nadie puede vivir de la fe de otro, ni del impulso externo eterno. En algún momento, la persona de fe debe actuar desde la convicción interna, no desde el control externo. Ese espacio silencioso es el que moldea el verdadero carácter. Ante la ausencia visible del Señor, algunos actúan por amor, otros por responsabilidad, otros por miedo, y otros, lamentablemente, por indiferencia. La parábola revela este abanico humano y nos invita a mirarnos al espejo espiritual, preguntándonos qué tipo de siervo somos cuando nadie nos observa, cuando debemos decidir por nosotros mismos, cuando no tenemos garantías de éxito ni aplaudidores alrededor. Ese es el examen más sincero del alma. La pedagogía del riesgo, crecer implica exponerse. La parábola insiste en el riesgo. Multiplicar una mina no era una tarea simple. Implicaba exposición, audacia, posibilidad de perder, esfuerzo y creatividad. La fe, vivida auténticamente, siempre ha exigido riesgo. No existe crecimiento espiritual sin exposición a lo desconocido. No se puede amar sin arriesgarse a ser herido. No se puede perdonar sin arriesgar el orgullo. No se puede servir sin la posibilidad de ser incomprendido o subvalorado. La fe es, en esencia, una apuesta confiada en el carácter de Dios. Por eso Jesús elige esta imagen para enseñar sobre la responsabilidad cristiana. Las minas no se multiplican desde una cueva, sino desde la valentía de poner en juego lo poco que se tiene. Aquí se dibuja una lección crucial. Quien espera tenerlo todo seguro para actuar nunca hará nada. Quien espera condiciones perfectas jamás iniciará una obra buena. Quien pretende controlar todos los resultados nunca podrá caminar según la lógica del reino. La fe auténtica es creativa, precisamente porque se atreve. El valor de la intencionalidad, hacer el bien no por obligación, sino por convicción. En los siervos fieles se nota una intencionalidad clara. No actúan para impresionar. No ponen la mina a producir por pura presión, sino porque comprenden el sentido del encargo. Saben que han recibido algo valioso y que no deben defraudar esa confianza. La intención, en la fe, es tan importante como la acción misma. Dios no solo mira el fruto, sino el corazón que lo produce. Esta dimensión interior es clave en la vida espiritual. Muchas veces lo que nos desgasta no es la tarea, sino la ausencia de sentido. Cuando se pierde el para qué, el por quién y el desde qué amor se actúa, todo se vuelve una carga. Pero cuando la acción nace del deseo de honrar al Señor, incluso lo pequeño se convierte en sagrado. La intencionalidad recta transforma el cotidiano en ofrenda. La parábola nos invita a revisar no solo lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. La distorsión del miedo, una imagen dañada del Señor que paraliza.
El siervo que guardó la mina representa a quienes, por tener una imagen distorsionada de Dios, neutralizan sus propios dones. Su error no está en haber tenido poco, sino en haber interpretado mal el carácter del Señor. Lo ve como alguien duro, impredecible, severo, más dispuesto a castigar que a reconocer el esfuerzo. Esa visión lo esclaviza al punto de inhibir cualquier movimiento. Así opera el miedo espiritual. Recorta la creatividad, endurece el alma y distorsiona la relación con Dios. La enseñanza es profunda, no podemos actuar correctamente si tenemos una imagen equivocada de aquel a quien servimos. Una fe basada solo en temor termina siendo estéril. Una fe basada en relación, en confianza, en deseo de corresponder, florece incluso en lo pequeño. Por eso, la parábola no solo habla de administrar dones, sino de sanar la imagen de Dios. Nos invita a comprender que el Señor es justo. Sí, pero también generoso, confiado, paciente y razonable. Quien conoce el corazón de Dios actúa con libertad, quien lo teme de manera distorsionada se encierra en parálisis. La fidelidad silenciosa, pequeñas obras que el mundo no mira pero Dios sí. Los siervos fieles no hicieron un espectáculo de su trabajo. No anunciaron sus logros, no se glorificaron. Simplemente, al regreso del Señor, presentaron los frutos con humildad. Esto ilumina la espiritualidad del cotidiano invisible. Muchas de las obras más valiosas ante Dios son aquellas que nadie ve. La paciencia silenciosa con un familiar difícil, la generosidad escondida. El perdón otorgado sin publicidad. El esfuerzo por vencer un vicio, la oración discreta por quienes sufren. La parábola honra este tipo de fidelidad silenciosa. Nos recuerda que Dios ve lo que otros ignoran, que registra lo que parece mínimo, y que la justicia divina valora lo que el mundo suele despreciar. La mina multiplicada es símbolo de la grandeza que pueden hacer de actos ocultos. La espiritualidad, bien vivida, no necesita aplausos. Encuentra satisfacción en la conciencia de haber hecho lo correcto. El peso del llamado personal, nadie puede responder por otro. Una de las enseñanzas más fuertes del texto es que cada siervo responde individualmente. No hay excusas colectivas, no hay responsabilidades transferibles. Cada uno debe presentar su propia mina. La relación con Dios es profundamente personal, aunque vivida dentro de una comunidad. Nadie puede obedecer, amar, servir o crecer por otro. Cada alma tiene un camino único, una misión particular. Una mina que solo ella puede multiplicar. Esto nos invita a dejar de compararnos, de medirnos con la vida ajena, de justificar nuestra pasividad bajo el argumento de que otros tienen más o mejores oportunidades. La parábola destruye ese mito. El Señor no pide los mismos resultados a todos. Pide fidelidad según lo que cada uno recibió. Su justicia es proporcional, no uniforme. En lugar de mirar a los lados, nos invita a mirar dentro y preguntarnos: ¿qué tengo yo en mis manos hoy? ¿Qué puedo hacer yo, con mis circunstancias? ¿Mis dones, mis límites y mis posibilidades? El reino como expansión del bien, lo que crece en las manos del justo de Dios. La recompensa de los siervos no es oro ni poder desmedido, sino responsabilidad ampliada. Ciudades para gobernar.
Este detalle es simbólicamente precioso. En el reino de Dios, la recompensa por la fidelidad no es una vida cómoda, sino una vida más influyente en favor del bien. Quien sirve bien en lo pequeño, recibe la oportunidad de servir mejor en lo grande. El reino es una expansión de la capacidad de hacer el bien, no un descanso eterno de la acción. Esto revela una lógica divina contracultural. Dios no premia retirando de la misión, sino profundizándola. Crecer espiritualmente no significa trabajar menos, sino trabajar con más sentido, con más impacto, con más madurez. La vida cristiana es una dinámica de expansión. Del amor, de la justicia, de la compasión, de la verdad. La parábola nos enseña que las vidas fieles son puertas de crecimiento para el reino. La pedagogía de la confianza, un Señor que delega para que el corazón madure. En la parábola se revela un aspecto precioso del carácter de Dios. Su confianza radical en la libertad humana. El Señor no vigila, no controla cada paso. No obliga a actuar, delega, entrega, confía. Esta pedagogía divina demuestra que la madurez espiritual no se forja bajo supervisión constante, sino en el espacio amplio donde la libertad puede desplegarse. Dios nos hace colaboradores, no simples ejecutores. Cada mina entregada es una declaración de dignidad. Se nos considera capaces, responsables, aptos para decidir y producir bien. Esa confianza, sin embargo, no es ingenua. Está cargada de expectativa y de esperanza. El Señor sabe que cada persona tiene un potencial profundo encerrado dentro, esperando el momento de ser liberado. La parábola es, por tanto, una proclamación de que Dios no forma autómatas, sino hijos capaces de decisiones maduras. Y de que la libertad confiada es la herramienta con la que el alma aprende a crecer. La responsabilidad como acto de amor, servir con el corazón, no solo con las manos. La administración de la mina no es simplemente una tarea económica o práctica. Es un acto de amor hacia quien confió. Servir fielmente no consiste solo en cumplir un mandato, sino en responder con cariño y gratitud. Cuando los siervos multiplican lo recibido, lo hacen movidos por un sentido de honra, como quien devuelve con gestos la confianza recibida. La responsabilidad espiritual, lejos de ser una obligación rígida, es una expresión viva de amor. Así también el creyente descubre que cada talento, cada oportunidad, cada palabra, cada minuto puede convertirse en un acto amoroso hacia Dios. La fidelidad se vuelve entonces un lenguaje, una forma delicada de decir: confiaste en mí, y yo respondo a tu confianza con mi esfuerzo. La parábola invita a ir más allá del deber, hacia un servicio impregnado de afecto y sentido. El verdadero significado del fruto no se trata de cantidad, sino de transformación. Muchos interpretan la parábola como una medición cuantitativa del éxito. Pero el enfoque profundo no es la cantidad producida, sino la transformación interna y externa que ocurre al actuar. El fruto que el Señor reconoce no es solo un número mayor de minas, sino el corazón que se ensanchó al trabajar. La visión que se amplió al arriesgar. La madurez que se consolidó en la perseverancia. Produciendo frutos, los siervos también produjeron versión más plena de sí mismos. Esa es la verdadera ganancia del Evangelio.
No solo multiplicar bienes, sino multiplicar humanidad. Compasión, valentía, visión y fe. La parábola nos recuerda que la vida espiritual no es una competencia, sino un camino de transformación, donde lo que realmente vale es cuánto crece el alma, mientras se entrega en el servicio. La revelación del carácter en la adversidad, el silencio y la espera como prueba. La ausencia del Señor no es un detalle narrativo irrelevante. Es el escenario donde se revela lo que cada siervo realmente es. En la presencia constante, todos pueden parecer obedientes. En la ausencia, solo permanece quien ama de verdad. La adversidad representada por la incertidumbre de no saber cuándo volverá el Señor. Funciona como una luz que ilumina las fibras internas del corazón. Algunos perseveran con entereza. Otros se derrumban ante el miedo. Otros se acomodan en la pasividad. En la vida espiritual sucede igual. Los tiempos de prueba, de silencio, de espera prolongada, no están destinados a destruirnos, sino a revelar y fortalecer lo que ya está dentro. Dios no prueba para exhibir debilidades, sino para que descubramos nuestras reservas de fe escondidas. La parábola habla así del alma que se templa en la espera. La distorsión interior que lleva a la inacción, el miedo como enemigo de la vocación. El siervo que guardó la mina representa la tragedia espiritual de dejar que el miedo gobierne la decisión. Su problema no fue desobedecer abiertamente, sino no atreverse a actuar. Su visión del Señor estaba nublada por prejuicios, inseguridades y temores que lo llevaron a creer que cualquier intento sería castigado. Esa distorsión es una de las grandes amenazas del llamado espiritual. Cuando la imagen equivocada de Dios se convierte en un muro que paraliza. Muchas personas viven escondiendo sus dones. Por miedo a fallar, por temor al juicio ajeno. Por inseguridad interna. La parábola invita a romper esa prisión psicológica y espiritual, mostrando que el verdadero fracaso no es fallar, sino negarse a intentar. Dios no espera perfección, sino disposición. La mina enterrada simboliza sueños guardados, talentos no ejercidos, vocaciones calladas. Jesús nos llama a desenterrarlo todo y a poner en juego lo que tenemos, aunque tiemble la mano. La justicia que restaura y no solo evalúa, un Dios que redistribuye para que la vida continúe. Cuando el Señor quita la mina al siervo que no la hizo producir. Muchos interpretan el gesto como castigo estricto. Pero la lógica espiritual es más profunda. Se trata de una justicia restauradora, que devuelve el bien al flujo de la fecundidad. Una mina escondida es una mina estéril. En manos de quien la multiplica se convierte en vida para muchos. Dios no quita para humillar, sino para proteger el bien de la esterilidad. Redistribuye para que lo bueno siga creciendo. En esta clave, la parábola enseña que Dios no tolera la inercia porque la inercia daña el flujo de vida. Los dones espirituales están hechos para circular, fructificar y servir. Cuando alguien los detiene, la justicia divina actúa para devolver ese bien al movimiento. Es una visión hermosa de la justicia como impulso de vida, no como castigo mecánico. La gracia que multiplica la entrega, el crecimiento como fruto de la fidelidad. A los siervos fieles se les da más porque demostraron que sabían convertir poco en mucho. Este gesto simbólico expresa una verdad central de la vida espiritual.
La gracia crece en la medida en que se comparte. Aquel que usa su tiempo para servir descubre que de repente tiene más tiempo con propósito. Quien usa su compasión para consolar, descubre que su corazón se ensancha. Quien comparte su sabiduría recibe más claridad. Quien se ofrece en humildad recibe mayor capacidad para amar. Esta es la lógica del reino. Lo que se entrega se multiplica. Lo que se esconde se pierde. La parábola nos enseña que la fidelidad modesta abre puertas a una gracia mayor. Y que Dios siempre responde con abundancia al corazón que se entrega con sencillez. El autoengaño del siervo negligente. El siervo que oculta la moneda no solo actúa desde el miedo, también se engaña a sí mismo. Su percepción distorsionada del maestro le sirve de excusa para justificar su falta de compromiso. De la misma manera, en la vida espiritual, a veces usamos excusas para evitar trabajar en aquello que sabemos que debemos transformar. Nos convencemos de que no podemos, de que no es el momento, de que Dios pide demasiado, o de que no tenemos lo necesario. Pero esas excusas esconden una verdad más profunda. No confiamos plenamente en Dios, ni en el potencial que Él ha sembrado en nosotros. La parábola nos desnuda y revela que muchas veces somos nosotros mismos quienes obstaculizamos nuestra fuerza interior, la fuerza creadora del riesgo. Los siervos que multiplicaron las monedas tuvieron que arriesgarse. Pudieron perderlas, pudieron equivocarse, pudieron fracasar. Pero comprendieron que el don recibido no era para guardarse, sino para moverse. El reino no avanza con prudencias excesivas, ni con corazones temerosos. Avanza con quienes están dispuestos a arriesgar por amor. El riesgo, en clave espiritual, no es imprudencia, sino confianza en que Dios sostiene lo que hacemos de buena fe. Arriesgarse es creer que la vida se transforma cuando se pone en circulación. El siervo negligente, al evitar el riesgo, evitó también la posibilidad del crecimiento. Así ocurre en nuestra propia vida. Cuando no arriesgamos, no vivimos plenamente. La alegría del retorno y el sentido de la rendición de cuentas. Cuando el Señor regresa, los siervos fieles se presentan con alegría. No temen el encuentro porque saben que aprovecharon el tiempo, que hicieron lo mejor que pudieron, que fueron honestos en su esfuerzo. La rendición de cuentas, para ellos, no es un acto de juicio, sino un encuentro de celebración. Esta imagen transforma nuestra idea del juicio final, no como un tribunal de miedo, sino como un momento de verdad luminosa, donde presentaremos nuestra historia ante un Dios que conoce cada esfuerzo, cada lucha y cada paso dado en silencio. La alegría del retorno es la alegría de quienes vivieron con el corazón despierto. La dureza contra la indiferencia espiritual. La respuesta fuerte del Señor hacia el siervo negligente no es un arrebato, sino una denuncia a la indiferencia. Dios no se queda callado ante un corazón que se cierra y desperdicia el don recibido. La indiferencia espiritual es uno de los peligros más grandes. No es rebelión abierta, sino apatía, tibieza, conformismo. Y esa tibieza puede apagar lentamente la vida interior. La parábola nos advierte que Dios toma en serio lo que somos y lo que podemos llegar a ser.
La dureza no nace del rechazo, sino del amor de un Dios que no quiere que nos perdamos por falta de pasión o por miedo a vivir con plenitud. La misión que revela lo que realmente valoramos. La parábola deja al descubierto algo esencial. Lo que hacemos con lo que se nos confía revela que valoramos realmente. Cada siervo, con sus acciones, mostró su escala de prioridades, su visión de la vida y su actitud hacia el Señor. Lo mismo ocurre con nosotros. Nuestra forma de usar el tiempo, de administrar nuestras emociones, de relacionarnos con los demás y de gestionar nuestras posibilidades demuestra qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón. A veces decimos que Él es lo más importante, pero nuestras decisiones muestran lo contrario. La administración del don es un espejo interior que nos enfrenta con la verdad que a veces evitamos ver. Solo quien valora profundamente la gracia recibida puede transformarla en fruto abundante. El dinamismo del reino frente a la inmovilidad espiritual. Jesús muestra que el reino es movimiento, expansión, crecimiento. Nada en él permanece estático. La vida espiritual no es un refugio para evitar cambios, sino un impulso que nos empuja a avanzar. La pasividad del siervo negligente se convierte así en un símbolo de quienes bloquean el paso de la gracia por miedo o comodidad. Jesús denuncia esa inmovilidad. No porque quiera resultados forzados, sino porque sabe que una fe sin movimiento se marchita como un agua estancada. El reino necesita corazones que se atrevan a ponerse en camino, que abracen lo nuevo, que no se conformen con sobrevivir espiritualmente, sino que deseen crecer cada día en profundidad y autenticidad. El corazón que trabaja incluso cuando no ve resultados. Los siervos fieles trabajaron sin garantías, sin saber cómo sería la reacción del Señor al regresar, sin tener certezas absolutas. Creyeron que valía la pena actuar, porque el simple hecho de hacer fructificar lo recibido ya era un acto de fidelidad. Esto es una enseñanza poderosa. Muchas veces trabajamos espiritualmente, sin ver frutos inmediatos, sin sentir avances claros, sin obtener respuestas rápidas. Pero Dios mira el esfuerzo, no la velocidad del resultado. Quien persevera en la vida espiritual, incluso sin señales visibles, demuestra una fe profunda, una confianza real, que no depende de lo que ve, sino de lo que sabe en su interior. Ese tipo de trabajo es el que transforma el alma. La creatividad como expresión de fe viva. La parábola destaca que los siervos fieles encontraron maneras creativas de multiplicar su don. Esa creatividad no es un detalle secundario. Es parte esencial de la vida en el reino. Dios no quiere que repitamos mecánicamente acciones espirituales, sino que pongamos nuestra mente, ingenio y sensibilidad al servicio del bien. La creatividad espiritual aparece cuando buscamos maneras nuevas de amar, de servir, de sanar, de perdonar, de aportar luz donde antes solo había oscuridad. Un corazón creativo demuestra que la fe está viva, que no se limita a cumplir, sino que se atreve a imaginar nuevas posibilidades. El reino crece a través de personas que escuchan la voz de Dios y, desde su originalidad, responden con valentía. La negligencia que nace de no reconocernos capaces. El siervo que esconde la moneda muestra no solo miedo, sino también una percepción pobre de sí mismo.
En el fondo, no cree que sea capaz de hacer algo bueno, de lograr algo valioso. Muchas veces la negligencia espiritual nace de una baja estima interior. Pensamos que no estamos preparados, que no somos dignos, que no tenemos lo necesario. Pero Dios no entrega dones arbitrariamente. Si Él confía en nosotros, significa que hay una capacidad sembrada, incluso si aún no la vemos. Esta parábola invita a descubrir nuestro valor espiritual, a reconocer que somos capaces de transformar lo que se nos da. Negar esa capacidad no es humildad. Es apagar la chispa que Dios colocó dentro de nosotros. La transparencia del alma ante el retorno del Señor. Cuando el Señor regresa, todo queda claro. Los siervos ya no pueden ocultar lo que hicieron ni justificar sus decisiones. La verdad surge de manera natural. Este momento simboliza la transparencia final del alma ante Dios. No se trata de terror, sino de claridad. La vida, tarde o temprano, revela lo que hemos construido. El amor entregado, las intenciones profundas, los sacrificios silenciosos. Los miedos que nos frenaron. Las oportunidades que dejamos pasar. La parábola nos invita a vivir desde ahora, con esa conciencia de transparencia. No para temer, sino para orientar la historia hacia lo que de verdad tiene valor. El retorno del Señor no será sorpresa para quien vivió con autenticidad. El crecimiento que se multiplica desde el interior hacia el exterior. Los siervos fieles no solo multiplicaron la moneda, multiplicaron su propio ser. En cada intento, en cada acción, en cada decisión valiente, crecieron como personas y como servidores del reino. La multiplicación exterior fue solo el reflejo de una multiplicación interior. Esto nos enseña que el fruto más importante no es lo que logramos fuera, sino lo que logramos dentro. La vida espiritual auténtica produce expansión interior, apertura, libertad, profundidad, sabiduría. Y desde ese crecimiento interior brotan acciones transformadoras. Quien cuida su alma produce obras que perduran. Cada fruto visible tiene una raíz escondida, que se alimenta silenciosamente de la relación con Dios. El peso de la libertad para elegir el camino. Dios nos entrega dones, pero también nos entrega libertad. La parábola muestra que los siervos no reciben órdenes detalladas. Se les da espacio para decidir. La libertad es un regalo profundo, pero también una responsabilidad seria. Con ella podemos edificar o destruir, crecer o estancarnos, multiplicar o esconder. La parábola nos invita a usar esa libertad. No desde el capricho, sino desde la sabiduría. Cada elección, por pequeña que parezca, va trazando nuestro destino espiritual. Esta libertad nos dignifica. Dios no nos quiere como siervos sin voluntad, sino como colaboradores capaces de tomar decisiones que reflejen su amor y su confianza. El contraste entre el compromiso auténtico y el cumplimiento superficial. Los siervos fieles actuaron desde el compromiso profundo, no desde una obediencia mecánica. Comprendieron que el regalo recibido implicaba una misión personal. En cambio, el siervo negligente cumplió superficialmente. Devolvió la moneda, pero no devolvió su esfuerzo, su tiempo, su amor ni su dedicación. Este contraste revela la diferencia entre vivir la fe
con el corazón y vivirla desde la apariencia. La fe auténtica transforma actitudes. Impulsa acciones y deja huellas. La fe superficial se conforma con no fallar, pero evita comprometerse. El reino necesita corazones entregados, no presencias pasivas. Jesús nos llama a una fe que implique involucrarse, no solo presentarse. La obediencia que nace del amor, no del temor. La parábola muestra que los siervos fieles obedecen al Señor no por miedo al castigo, sino por respeto, admiración y gratitud. Por la confianza recibida. Su trabajo no es impulsado por una amenaza, sino por un deseo sincero de estar a la altura del don. Esta es la raíz de la verdadera obediencia espiritual. Nace del amor, no del temor. Cuando amamos a Dios, nuestra vida se vuelve una respuesta libre y gozosa a su llamado. La obediencia impulsada por el miedo paraliza. La obediencia que brota del amor libera. Solo un corazón que se siente amado puede arriesgar, dar fruto y vivir con plenitud. El amor es el motor que mueve el reino. El tiempo como don que no vuelve y debe fructificar. La moneda entregada a los siervos representa también el tiempo, que es uno de los dones más preciosos que Dios nos concede. Es un recurso irrepetible, que corre, incluso cuando no lo aprovechamos. Los siervos fieles entendieron que el tiempo no es para guardarlo ni para desperdiciarlo, sino para transformarlo en crecimiento, servicio y sentido. El siervo negligente, en cambio, es símbolo de quienes dejan pasar los días sin propósito, sin dirección, sin deseo de mejorar. La parábola nos invita a mirar nuestro tiempo, no como un simple pasar, sino como un terreno fértil, destinado a producir frutos eternos. Cada día tiene valor espiritual. El silencio interior que permite escuchar la misión. Para saber qué hacer con la moneda recibida, los siervos fieles tuvieron que pausar, pensar, discernir. Antes de multiplicar, escucharon interiormente. Así también ocurre en nuestra vida. Para saber qué quiere Dios de nosotros, necesitamos silencio. Recogimiento, un espacio donde el alma pueda escuchar la voz del Maestro. La misión no se descubre en la prisa, sino en la quietud. La espiritualidad auténtica se nutre de la escucha profunda, donde las motivaciones se aclaran y se alinean con la voluntad de Dios. Solo quien aprende a escuchar puede aprender a actuar correctamente. La belleza escondida del esfuerzo constante. En la parábola no se describe que los siervos trabajaron de manera espectacular. Su esfuerzo fue silencioso, constante, cotidiano. Y, sin embargo, ese trabajo discreto produjo abundancia. Esto nos recuerda que la verdadera belleza espiritual se forma en la constancia, en la repetición fiel, en los pequeños actos de bien. ¿Qué hacemos sin aplausos? Lo sublime del reino está en la perseverancia sencilla de quienes no se rinden, incluso cuando nadie los ve. Dios valora ese esfuerzo oculto porque allí se revela la autenticidad del corazón. La constancia es la forma más humilde de amor. La distorsión que produce una imagen equivocada de Dios. El siervo negligente actúa según la imagen equivocada que tiene del Señor. Lo ve como un hombre duro, exigente, injusto, y esa percepción deformada le impide vivir con libertad y creatividad. Lo mismo nos sucede cuando creemos en un Dios castigador.
Distante o rígido, nuestra vida espiritual se vuelve temerosa, rígida y pobre en frutos. Jesús, a través de la parábola, nos invita a revisar nuestra imagen interior de Dios. Un corazón que conoce verdaderamente al Señor descubre en él un Padre que inspira confianza, no parálisis. La sanación de nuestra imagen de Dios es el primer paso para una vida espiritual fecunda. La justicia divina que ilumina y no destruye. La corrección que el Señor dirige al siervo negligente podría parecer dura. Pero es una justicia que busca iluminar, no destruir. Dios no castiga por capricho. Muestra las consecuencias naturales de no vivir la misión. La justicia divina es pedagógica. Revela la gravedad de desperdiciar la vida. La importancia de asumir nuestra responsabilidad. La urgencia de no apagar lo que Él depositó en nosotros. Esta justicia es un espejo que invita al cambio. Un llamado a tomar en serio el camino espiritual. No es una sentencia de condena, sino una oportunidad de despertar. La lógica inversa del reino que escandaliza al mundo. Al final de la parábola, el Señor decide quitarle al siervo negligente lo que no usó y dárselo a quien más fructificó. Esta lógica parece injusta desde los ojos del mundo, pero es totalmente coherente con la dinámica espiritual. En el reino, quien se atreve a dar fruto recibe más capacidad, más luz, más fuerza. Quien no usa su don, lo pierde. No se trata de favoritismo, sino de una ley profunda. La vida espiritual crece cuando se comparte. Y se expande, pero se reduce cuando se retiene. Jesús nos recuerda que la gracia no es algo para guardar, sino para multiplicar. La abundancia llega a quien se atreve a moverse. El propósito oculto detrás de cada don. Cada siervo recibió la misma moneda, pero el propósito detrás de ella no era económico, sino profundamente espiritual. Formar el corazón, revelar la verdad interior, generar crecimiento. Cada don que Dios nos da, sea talento, inteligencia, sensibilidad, capacidad de amar, o incluso un sufrimiento transformado, tiene un propósito detrás. No se nos da nada al azar. La parábola nos invita a mirar nuestra vida con una mirada más profunda, descubriendo que cada elemento de nuestra historia contiene un llamado, una posibilidad, una misión. Nada en nosotros es casual. Todo tiene sentido en el plan del reino. La esperanza que se mantiene viva mientras el Señor está lejos. La ausencia del Señor representa el tiempo presente. Ese espacio donde vivimos sin verlo físicamente, pero confiando en su palabra. Es un tiempo donde se pone a prueba nuestra esperanza. Los siervos fieles actuaron con la certeza de que su Señor volvería, aunque no sabían cuándo. Esa esperanza los mantuvo firmes, activos y comprometidos. La esperanza cristiana no es un simple optimismo. Es una fuerza que impulsa a actuar, que sostiene en la adversidad, que guía en la oscuridad. Vivir con esperanza es trabajar hoy, con la mirada puesta en la eternidad. El reino que nos ha sido confiado. El Señor, como el noble de la parábola, se ha marchado a recibir la investidura de su realeza, pero no se ha ido sin antes depositar en las manos de cada uno un tesoro que es a la vez don y misión. Y ese tiempo entre su partida y su retorno es el tiempo en el que cada corazón humano
Revela si realmente reconoce a Jesús como Rey. O si vive como uno de aquellos que decían: no queremos que éste reine sobre nosotros. La conclusión a la que nos lleva el texto es profundamente existencial. Todos estamos administrando algo que no nos pertenece pero que Dios ha confiado en nosotros como si fuera propio. Donde muchos esperan que el reino llegue como un espectáculo, Jesús enseña que el reino comienza silenciosamente. Cuando uno se atreve a comprometer su vida, a arriesgarla, a moverla, a dejar que el Evangelio produzca fruto y transformación. El reino no llega desde afuera. Llega desde dentro, en la medida en que cada uno hace fructificar la mina que se le entregó. El tiempo, las capacidades, la fe, la palabra, la misericordia, la disposición de servir. La capacidad de perdonar, la valentía de creer aun cuando otros no quieren creer. Esta parábola concluye revelando algo decisivo. El juicio final no será un tribunal del miedo, sino el momento en que se hará visible lo que cada uno hizo con el amor que le fue dado. Ese es el gran criterio. Y en esa luz se entiende por qué el Señor elogia al que arriesgó, al que multiplicó, al que no dejó a su fe encerrada en una actitud defensiva. Jesús no quiere siervos paralizados. Quiere discípulos que confíen en la fecundidad del Evangelio. Él no celebra la prudencia que esconde. Celebra la confianza que transforma. La fidelidad para Jesús no es conservar intacto el depósito recibido, sino dejar que ese depósito de vida crezca, se multiplique y toque a otros. La conclusión también nos invita a mirar con humildad el personaje. Dao siervo que escondió la mina. Él representa a quienes viven la fe desde el temor. Desde la imagen errada de un Dios exigente, duro e implacable. En su corazón, Dios no es Padre, sino juez severo, no es dador generoso, sino vigilante minucioso. Y en esa imagen distorsionada queda atrapado. O sin poder amar, servir ni crear. La parábola termina enseñando que quien vive con una imagen equivocada de Dios termina dando frutos equivocados. Porque todo lo que hacemos nace de lo que creemos sobre Él. Por eso Jesús revela que la verdadera conversión es aprender a confiar, cambiar la idea del Dios duro. Y comprender que Dios es Rey de misericordia que celebra cada pequeño acto de amor multiplicado en las manos de sus hijos. Concluir este recorrido también significa reconocer que el retorno del Rey, símbolo de la segunda venida de Cristo, no es un motivo de incertidumbre, sino de esperanza. El regreso del Señor no es amenaza para el que ha vivido de cara al Evangelio, sino la culminación del anhelo más profundo. Que la justicia sea plena, que la verdad venza, que la bondad tenga la última palabra. Y en esa esperanza se sostiene la paciencia. Que el texto nos enseña, paciencia para seguir sembrando. Paciencia para seguir creciendo. Paciencia para entender que el reino, aun cuando parece lento, avanza todos los días en lo secreto del corazón humano. La última enseñanza es la más exigente. No basta con haber recibido la mina. El reino exige respuesta. Dios toma en serio lo que nos entrega. La vida no es un adorno, es una vocación. El amor no es un adorno. Es un mandato. El Evangelio no es un adorno, es una misión. Jesús nos mira no para medirnos,
sino para llamarnos a despertar lo que hemos dejado dormido. Y esta parábola es su forma de recordarnos que nadie puede vivir una vida pequeña cuando Dios le ha confiado algo tan grande. Así, el pasaje termina con una invitación a decidir qué tipo de siervo queremos ser. ¿El que multiplica porque confía? ¿O el que esconde porque teme? La vida espiritual se juega en esa elección diaria. Y quienes deciden vivir desde la confianza, desde la entrega, desde la acción concreta, descubren que el reino no está lejos, sino que ya empieza a germinar en los lugares donde el corazón se abre. Al cerrar esta reflexión, el texto resuena como una llamada, suave y firme a la vez: Cristo es el Rey verdadero, y volverá.